Este segundo enfoque alternativo que estudia las teorías de las migraciones o los flujos migratorios, la teoría institucional, explica la relación y la actuación de los individuos, las empresas y las organizaciones legales o ilegales respecto a las personas migrantes. Esta teoría tendríamos que mirarla desde dos perspectivas, es decir, si nos centramos dentro de las organizaciones legales y cómo las organizaciones legales pueden ser un factor para las migraciones, entonces tendríamos que centrarnos, por ejemplo, en estas organizaciones que defienden el derecho de los migrantes. Defienden el derecho de los migrantes, digamos, en la salida, en el tránsito y en la llegada. Instituciones como el Servicio Jesuita para Migrantes o órdenes religiosas como los escarabrinianos, que son una orden religiosa que fundamentalmente trabaja con migrantes y desplazados, o organizaciones que en cada país se pueden encontrar en defensa de los migrantes, basado incluso en perspectiva de género o basado en perspectivas étnicas, o también en este caso no nos gustaría decir racial, pero étnica, o basados en elementos culturales, es decir, organizaciones establecidas en los países tanto nacionales como internacionales que defienden el derecho de los migrantes. Hoy podemos ir mucho más allá, ACNUR, la OIM, y así podemos mencionar muchas instituciones como instituciones legales que pueden, basado en su actuación, promover las migraciones. Pero por otro lado tenemos las instituciones ilegales que cada vez son mayores porque ante los flujos migratorios, frente a los flujos migratorios, también se ha ido tejiendo un negocio sobre la migración, un negocio de la miseria, un negocio eh, que se fundamenta en el tráfico de personas, que se fundamenta en la prostitución, en el secuestro. Entonces, esta teoría de la institucionalidad o esta teoría institucional pretende también estudiar esas dos perspectivas, digamos, de la migración, tanto la legal como la ilegal o irregular. Entonces se plantea que los desequilibrios y las barreras que los países exigen para mantener a la gente fuera del territorio provocan huecos económicos muy lucrativos para los empresarios y las instituciones dedicadas a promover los desplazamientos internacionales por provecho propio, dando lugar al mercado negro de inmigrantes. Es decir, estos serían los coyotes o el caso que sabemos en Europa, por ejemplo, de las migraciones del África a Europa, que se fundamenta en prostituir mujeres, y incluso en algunos casos son secuestradas al interno de esos países. Bueno, promueven un negocio en torno a estas irregularidades. Este mercado emergido crea condiciones guiadas a la explotación y a la victimización. Surgen organizaciones humanitarias, como hemos dicho, legales, en los países para reforzar los derechos y mejorar el trato a los migrantes, tanto legales como ilegales. Aunque yo aclararía aquí que me gustaría más usar el término regulares e irregulares. Veamos entonces la siguiente teoría. La tercera teoría alternativa de estudio de los flujos migratorios, que es la acumulación causal, plantea que es la suma de causas que generan la migración. Al aumentar, también aumentan la probabilidad del desplazamiento. Entonces, esta acumulación causal eh, genera justamente, como hemos dicho, que en la medida que son cada vez más las posibilidades o los hechos que se suceden al interno de los países que generan la migración internacional, entonces también irán aumentando el número de personas que salen del país. Es decir, a mayores causas, mayores personas que saldrán del país. En esa perspectiva se han identificado 6 factores socioeconómicos que afectan potencialmente la migración
y generan un modelo acumulativo. La primera de esas causas que podemos decir por acumulación sería la distribución de los ingresos. Esta distribución de los ingresos o factor de distribución de los ingresos se explica en base a que hay familias, como decíamos, que envían a algún miembro fuera del país, en este caso, fuera del país, a realizar algún tipo de trabajo o a establecerse para que de esa migración se pueda tener para la familia que queda en el país de origen algún tipo de beneficio económico y social. Y eso plantea un problema también de desequilibrio al interno de los países y de desigualdades, porque va generando también que existen distinciones dentro de las comunidades de personas que están en mejor situación porque tienen a alguien fuera que ha migrado, que sustenta esa familia o sustenta parte de su economía, frente a otras en esa misma comunidad que no tienen a estas personas que le puedan garantizar una vida estable y digna. Y eso va generando distorsiones en las relaciones, distorsión en la economía, distorsión incluso en la forma de ver la presencia dentro y fuera del país. Y esas distorsiones genera esta idea que planteamos aquí de las privaciones relativas, que inducen de alguna manera a las personas a migrar. Y esa migración relativa no es otra cosa que cuando tú comparas cómo está otro, que si tiene alguien que ha emigrado, o comparas desde la perspectiva de quien quiere migrar, comparas a aquel que ya migró su situación respecto a ti que quieres migrar, bueno, eso te da una sensación de algo que no tienes, que te falta, que el otro lo tiene porque justamente migró. El segundo factor que suma a esta idea de acumulación causal es la distribución de la tierra. Y esto, aunque se dice acumulación de la tierra, podría ser vista desde cualquier tipo de acumulación. Eh, como se plantea que la migración internacional suele utilizar sus ganancias para proveerse de tierras agrícolas, eso sería en el caso de las sociedades rurales o comunidades rurales que deciden migrar, que ya en Venezuela es un caso común también de gente que salió directamente, no pasó por las migraciones internas, sino que dio el salto directamente a la migración internacional. Bueno, con ese dinero, con esa ganancia que acumula esa salida, pudiera mejorar las condiciones de trabajo en el lugar de origen. Pero eso si lo vemos solamente desde el punto de vista agrícola, pero también pudiera ser comprar algún tipo de bien, una casa, carro, terrenos, es decir, cualquier cosa que genere tener un bien material que pueda estar ahí capitalizándose para un eventual regreso. Pero que también esta situación de migración, como se plantea esta perspectiva, genera de alguna manera un abandono. Un abandono bien puede ser de la tierra, pero también un abandono de territorios enteros porque se han ido vaciando justamente por el alto flujo migratorio. Ese es el caso de regiones en Centroamérica, de regiones en México y ahora también de zonas en Venezuela. Este tercer factor de acumulación, que se denomina la organización de la agricultura, guarda relación o tiene relación justamente con la posibilidad de que con la acumulación de algún tipo de capital propio de haber emigrado y haber hecho fuera del país algún tipo de ahorro, se podría invertir en mejorar las condiciones de trabajo en el país de origen. Eso, insisto, si nos centramos solo en las sociedades rurales o en sociedades que mayoritariamente rural han expulsado o han emigrado, han hecho emigrar personas de ese medio. Pero pensémoslo también en el medio urbano, en el que una persona al emigrar, establecerse en un país, acumular algún ahorro o algún tipo de capital, pudiera invertir junto con los familiares
o alguna otra persona conocida en su país de origen pudiera capitalizar para algún tipo de empresa, algún tipo de emprendimiento social, económico, que le permita tanto invertir una parte de su dinero en su país de origen, como también apoyar las iniciativas económicas de aquellos que se han quedado en el país de origen. Esta cuarta perspectiva o factor, más bien, factor del causal que suma a las migraciones que denominan la cultura migrante, es interesante para someter la discusión, porque básicamente una vez que las comunidades migrantes se establecen, que logran, digamos, generar condiciones para establecerse, generan también en aquellos que se quedaron, conocidos o familiares, la idea o hasta una especie de imaginario sobre la migración, porque aun cuando estas personas que quedaron en los lugares de origen no tomen la decisión exactamente de emigrar, aquellos donde están sus amigos o familiares, es muy posible que los visiten y tienen la posibilidad de contrastar o hacer contraste entre su sociedad de origen y su sociedad de destino. Y ese contraste hace que puedan tener una percepción o negativa o positiva de aquella otra sociedad donde están los otros, donde emigraron los otros. Y va generando entonces al interno de las comunidades una cierta idea de que lo normal es que tú transites por ese proceso de migración, que puede ser un proceso de ida y vuelta, como se llamaría en las perspectivas migratorias o en las definiciones de los tipos de migración, las migraciones circulares, aquel que sale, hace un tránsito, regresa, pero igual en algún momento vuelve a salir, hace un tránsito y regresa. Entonces se va generando una cultura alrededor de esa posibilidad de que puedas estar permanente entrando y saliendo, o incluso no se ve como algo malo el que tú emigres, es decir, se vería más bien como algo normal, y eso se va generando, se hace una cultura entre los jóvenes, entre los más niños, entre los jóvenes, que ven en eso como el orden natural. Así como en la educación comienza en preescolar y termina, puedes terminar en la universidad, aquí es que haces un recorrido interno en tu país de capacitación, puede ser, o de ir generando condiciones para luego crear las condiciones y migrar a algún lugar. Entonces, esta perspectiva es interesante porque esta mirada, este factor es interesante porque da para mucha discusión. De todo lo dicho hasta ahora, entonces podemos generar algunas conclusiones en relación a lo que hemos venido estudiando sobre las teorías migratorias y estas otras que podríamos llamar teorías alternativas de la migración internacional o los flujos de migración internacional. Como una primera conclusión, pudiéramos decir que las diferencias teóricas desarrolladas para la comprensión de los procesos de migración internacional operan en niveles de análisis ampliamente divergentes. Como hemos visto, hay teorías en las que se centran en que las decisiones son personales, la decisión de emigrar personal, otras que son de tipo colectiva, otras que ni siquiera se concede si son colectivas o no lo son, sino que responden a otras lógicas que son lógicas del mercado, lógicas de la globalización o perspectivas que se centran más bien en el espacio cultural. Aunque los enfoques y sus distintas proposiciones no son inherentemente contradictorias ni conllevan implicaciones muy diferentes al momento de la formulación de políticas adecuadas. Lo que queremos decir con esto es que aun cuando pudieran divergir entre una teoría y otra, las conclusiones siempre serán las mismas, en el sentido de que en la medida que los países que puedan llamarse países expulsores no creen condiciones para mantener a la población dentro de su país, para generar condiciones que
que establezca que la economía sea una economía sana, que permita que las personas puedan vivir con un salario en los países, pues bueno, la situación de migración va a seguir siendo constante. Entonces, aunque los enfoques sean distintos, siempre pudiéramos llegar a conclusiones similares. O el caso también, como una conclusión similar, que los países receptores tendrían que también tener políticas que dignifiquen más a la persona migrante. Otra conclusión a la que podemos llegar es, dependiendo de qué modelo se sostenga y bajo qué circunstancias, las ciencias sociales podrían recomendar políticas para regular, evitar o mitigar los efectos de las migraciones internacionales en los países de origen y de destino. Esto tiene relación con lo que decíamos anteriormente. Dado el tamaño y la escala de los flujos migratorios contemporáneos y dado el potencial existente en la emergente diversidad de las sociedades multiétnicas en todo el mundo, las decisiones políticas sobre la migración internacional se encontrarán, entre las reconstrucciones más importantes de las próximas décadas. Con esto queremos decir que este es un tema que ha sido importante para el estudio de las distintas ciencias sociales, pero también es un tema de estudio que tendrá que ser para futuro en las ciencias sociales. Es decir, que no es un tema, no es un problema acabado. Finalmente, no depende de las personas migrantes, sino de las organizaciones internacionales y los gobiernos encontrar mecanismos para hacer de las migraciones internacionales un movimiento seguro, ordenado y regular. Entonces, la invitación es a leer los materiales que se han presentado para la lectura y ver todas las actividades complementarias que también se han propuesto. Y no dejen también al final de este módulo de hacer el cuestionario que se ha estimado para el cierre de este módulo. Así que nos vemos en el tema número 2.